Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Dios mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en plena mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos ya de manera vertiginosa acercándonos a la fiesta de la Navidad y vamos a contemplar este evangelio que nos habla todo de novedad, ¿no? Dice así, aquí está. Dice, y sucedió que al octavo día fueron a circuncidar al niño. No, perdón. Dice, se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho una gran misericordia y se congratulaban con ella. Y sucedió que el octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Le decían, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo querían que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, pues ¿qué será este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. Es un evangelio precioso, que nos deja ya como colocados en las puertas de la Navidad, desde que nos queda todavía la mañana del 24. Es un evangelio muy bonito. Por un lado, porque se cumple la promesa. Había habido una promesa del Señor a Zacarías en el templo, de que su mujer iba a dar a luz un hijo, y sucede, ¿no? Lo bonito de la palabra de Dios es que sucede la promesa, ¿no? Y en esa promesa que sucede, nosotros percibimos que también para nosotros va a cumplir esa promesa. De hecho, la oración de hoy dice, Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a las fiestas de Navidad, te pedimos que tu Hijo, que se encarnó en las entrañas de la Virgen María y quiso vivir entre nosotros, ¿no? La presencia de Cristo, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. O sea, es que sucede, es que se realiza, ¿eh? es que Dios irrumpe y cumple la promesa, ¿no? Bueno, pues a Zacarías se le cumple la promesa que se le había hecho, él, por medio del ángel, le prometió que su mujer concebiría y daría a luz un hijo, y sucede, ¿no? Empieza así. Se le cumplió, esa palabra que tanto influye en estos días, el cumplimiento, la plenitud. Estamos en el tiempo de la realización. No seguimos en el tiempo de una promesa indeterminada que no termina de realizarse, sino que se cumple la promesa, ¿no? Que efectivamente Dios actúa, ¿eh? Y claro, es que se le cumple a Isabel y da a luz un hijo. Las personas la congratulaban viendo la gran misericordia, ¿no? Lo que le pedimos al Señor es que nos llene de abundancia de su misericordia, como lo llenó a Isabel. Se congratulaban de la gran misericordia que el Señor había realizado con ella, como lo había hecho una gran misericordia. Y aquí es lo interesante. Cuando sucede la misericordia de Dios, que es lo más novedoso que hay en nuestra vida, la misericordia es la novedad, ¿no? O sea, Dios se derrama sobre nosotros, Dios nos ama con misericordia, ¿no? Bueno, pues cuando sucede esa misericordia, se derrama sobre nosotros la misericordia del Señor, ¿qué pasa? Pues que sin querer, porque somos así, tendemos a volver a lo de siempre, a la rutina de siempre. Y ya no puede ser, porque cuando Dios ha movido ficha introduciéndonos en un campo de novedad, no podemos seguir en lo antiguo, ¿no? En lo de siempre, no puede ser, ¿no? Claro, es que nosotros volvemos de nuevo, ¿no? Sucede la misericordia del Señor y vuelta para atrás, ¿no? Y volvemos como a la rutina de siempre. No. O sea, la novedad de Cristo nos hace vivir de manera nueva, ¿no? El caso es que se congratula, la felicitan, ha hecho el Señor una gran misericordia. Hoy es un milagrazo. Una mujer que era estéril y anciana, pues no puede dar a luz. Pues da a luz y entonces la felicitan, pero le empujan a vivir lo de siempre, ¿no? Dice, el octavo día fueron a circuncidar el niño, hasta ahí perfecto, porque es lo que toca, es la ley, es
es los ritos normales de introducción en la alianza del pueblo. La circuncisión era incorporarlo al pueblo elegido, ¿no? Era el signo de la alianza, ¿no? De cómo el Señor se había portado con Abraham y había, bueno, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? El caso es que lo introducen en el pueblo por medio de la circuncisión y querían poner el nombre de Zacarías, ¿no? Y aquí otra vez vuelvo a insistir en el tema de los nombres. Zacarías es que se acuerde de Dios, ¿no? Es como el que vive pendiente de una promesa, pero es que ya se ha cumplido la promesa, ya no le puedes llamar Zacarías, porque ya se ha cumplido la promesa. Entonces, Zacarías es un hombre que vive como de la espera, que se acuerde de Dios, pero si ya se ha acordado, que se acuerde de Dios de nosotros. O Isabel y Sheba, ¿no? Dios lo ha jurado, pero ahora lo está cumpliendo. Ya no es que vivamos de ese juramento que hizo Dios y entonces prometió que iba a suceder. No, es que ya se cumple. Entonces ya no se le puede llamar ni Zacarías ni Isabel al niño que nace, ¿no? Entonces querían llamarle como el nombre de su padre, Zacarías, empeñados, ¿no? Y porque es lo de siempre. Ella dice que no se va a llamar, es muy bonito, ¿no? Intervino, ¿no? Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Juan lo dijo el ángel, ¿no? Se ha de llamar Juan, el que trae la gracia, ¿no? El que trae la gracia. No lo dijo el ángel, pero bueno, es el que trae la gracia, ¿no? Y todos, no, en tu parentela no hay nadie. Fijaos, volvemos al tema de siempre, ¿no? Tiene que ser lo de siempre, en tu parentela, cuida la tradición, pero esto no es la tradición, si acaso el tradicionalismo, como un radicalismo en la tradición. Dicen que no, que es que lo propio del Señor es la novedad, ¿no? Y cuando nosotros nos aferramos a algo, todos los ismos, excepto el cristianismo, porque se puede absolutizar a Cristo, es lo único que se puede absolutizar, los demás son peligrosos, son muy peligrosos, ¿no? Cuando se aferra a uno, la tradición es buena, hombre, buenísima, la tradición nos da identidad. Decía Miguel de Unamuno que el hombre sin tradición es un hombre muerto, el hombre sin historia es un hombre muerto, claro, porque la historia nos da raíces, nos da identidad, ¿no? Pero el tradicionalismo, es decir, defender a ultranza la tradición porque sí, es malísimo. De hecho, los ismos indican una rigidez, ¿no? Yo me aferro a esto y esto es rígido y esto tiene que ser así sí o sí, ¿no? Y la rigidez, como decía el padre Mendizábal, la rigidez es propia del cadáver. Cuando uno se muere, el cadáver se queda rígido. El que está vivo es flexible, sabe adaptarse, sabe ver lo que es esencial y lo que es accidental, lo que es superficial y lo que es profundo, ¿no? Bueno, pues aquí todos los judíos, no, se tiene que llamar Zacarías porque en tu parentela no hay nadie que se llame Juan, no se puede llamar Juan, ¿no? Y es como si Isabel dijese, precisamente por eso se llama Juan, ¿no? Porque en mi parentela no hay nadie que se llame así, el que trae la gracia, Juan, el que abre caminos a la gracia. ¿No? Esa va a ser la identidad del niño, abre la puerta a la gracia, prepara el camino del Señor, es el precursor, ¿no? Ellos que no, ¿no? Claro, son capaces de reconocer, los judíos son capaces de reconocer la gran misericordia que el Señor le ha hecho a Isabel dando un hijo, claro, y a Zacarías, por supuesto, ¿no? Son capaces de reconocer. Nosotros somos capaces de reconocer la obra de Dios, pero nos cuesta que la obra de Dios o que el Dios de esas obras se convierta en la medida de nuestra vida. Eso nos cuesta. Nos cuesta dejar a Dios que tome la posesión de nosotros. Nos cuesta, porque queremos como sentirnos seguros en las tradiciones en las que nos aferramos. Jesús se queja a los judíos. Cuando les dice lo de lavar los platos, las ollas, dice, os aferráis a la tradición y como estas hacéis muchas, ¿no? Cuando dice que no les permite cuidar a sus padres con el dinero, no sé qué, pero sí darlo para el corbán, para el templo, ¿no? Dice, os aferráis a esas tradiciones y como estas trampas hacéis muchas. Es muy fuerte eso, ¿no? Porque Jesús se queja del que vive aferrado a la tradición, ¿eh? No del que vive de la tradición es buena, Jesús mismo vive de la tradición, el que vive aferrado a ella, ¿no? Y se queja. Bueno, pues aquí estos judíos estaban aferrados a esta tradición, aferrados, y entonces tiene que cumplirse porque sí, porque en tu parentela no hay nadie que se llame Zacarías, entonces quieren seguir viviendo del recuerdo, seguir viviendo de la nostalgia, seguir viviendo como de un mirar hacia arriba esperando que el Señor pueda cumplir su promesa. Y lo que dice Isabel es que no, que estamos ya en el tiempo del cumplimiento. Se me han cumplido los días. Dios ha llevado a plenitud el tiempo. Estamos en el tiempo, al llegar a la plenitud, envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, dice Gálatas, ¿no? Entonces, ya ha sucedido, estamos en el tiempo del cumplimiento. Pues ellos que no, seguir esperando, ¿no? Y da pena, cuando ya ha sucedido un acontecimiento y alguien sigue esperándolo, pues te da ternura, te da pena, piensas, pobrecillo, no se ha enterado de nada, ¿no? Es lo que les está pasando en este momento a los judíos que no quieren reconocer
que con Juan Bautista inicia algo nuevo. Entonces ella que no, que se llamará Juan, ¿no? Entonces, bueno, pues van a solucionarlo con el padre. Dice, preguntaban por señas a su padre. Ahí este detalle no lo entiendo, sinceramente. Pero Zacarías está mudo, no sordo, porque le hablan en señas, ¿no? Le hablan por señas, pero le podían hablar con palabras porque él oye perfectamente. Lo que está es mudo, él no puede hablar, pero sí puede oír. Son dos cosas distintas. Yo me imagino, no lo sé, tendría que mirarlo en el video, que os confieso que no lo he hecho, ¿no? Pero tendría que mirar porque me parece que tendría que haber un error de traducción o de traducción del hebreo original que hubiese haber detrás de este texto. Bueno, pues San Lucas lo escribió. Bueno, pues son los evangelios de la infancia, entonces sí, seguramente hay una traducción que lo dice, ¿no? Del hebreo, ¿no? Y había un texto seguramente, porque San Lucas no sabía arameo, pero no le pueden hablar por señas a Zacarías. Qué ridículo hablarle por señas. Zacarías le miraría alucinado, diciendo, oye, que soy sordo. No podría decir, precisamente no lo puede decir. Pero pensaría, soy sordo, no mudo. Perdón, soy mudo, no sordo. ¿No? Entonces le tratan como un sordo, pero no es sordo, es mudo, ¿no? Es mudo. Bueno, en fin, ese detalle, pues no sé muy bien, habría que entenderlo, pero es un detalle grotesco, por lo menos grotesco, un poco absurdo de la palabra de Dios, ¿no? Aquí, no sé, ¿no? Preguntaban por señas a su padre cómo querían que se llamase. Esto de verdad que me deja desconcertado, ¿no? El caso es que, bueno, aquí claro, la Biblia de Jerusalén trata de explicarlo, ¿no? Dice, la sordera y el mutismo van juntos con frecuencia, ¿no? Y el mismo término griego, tal y cual, ¿no? Bueno, en fin. Ya lo explicarán los sabios, ¿no? Dice, él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Esto es tan bonito. Juan es su nombre, le corresponde Juan, ¿no? Porque con San Juan comienza el tiempo del cumplimiento. Es que esto me parece tan bonito. Se empieza a ver realizado. No es que empezó en la encarnación. Pero se empieza a ver realizado el tiempo del cumplimiento. Ya se ha cumplido. Perfecto, ¿no? Ya se ha cumplido, ¿no? Juan es su nombre, ¿no? Y todos quedan admirados, ¿no? En el momento en el que Zacarías reconoce esta nueva realidad, ¿no? Que ha empezado el tiempo nuevo, el tiempo de cumplimiento, el tiempo de la promesa, ¿no? En el momento en el que Zacarías reconoce eso, en ese momento se abre su lengua y ya puede pues volver a hablar, ¿no? En ese momento, ¿no? Se soltó la lengua. Claro, evidentemente, por mucho que diga la Biblia de Jerusalén que el mutismo y la sordera utilizan el mismo término, se le soltó la lengua, no se le abrió el oído. O sea que era mudo de la lengua, ¿no? Bueno, el caso es que dice Juan es su nombre, él dice Juan es su nombre, lo que hace es como abrir el camino bueno, pues abrir el camino de la novedad, ¿no? Que ha empezado ya. Y al decir Juan es su nombre, entonces se suelta la lengua y todos se quedan admirados. Todos se quedan admirados y se les soltó la lengua, ¿no? Todos se quedan admirados. Es bonito porque todos se quedan admirados del nombre que pone, no de que se le suelte la lengua. El milagro de que se le suelte la lengua, un momento esto, el milagro de que se le suelte la lengua es un milagro grande, por supuesto, es un milagro sorprendente, evidentemente, pero no es lo central. Lo central que sorprende a la gente, lo central que produce la admiración, es el cumplimiento. Es que me parece muy bonito eso. Es el cumplimiento. Es que se realizan las promesas, ¿no? Por eso cuando dice Juan es su nombre, todos se quedan admirados. No solo porque quería poner un nombre nuevo, evidentemente, es un sacerdote y sería una autoridad moral en aquel momento. Entonces, que Zacarías diga Juan es su nombre y no que quiera ponerle su propio nombre, como muchas veces se hacía, ¿no? O de alguno de su familia, les hace entender a todos que estamos ante algo grande que viene de Dios y que indica una novedad, ¿no? Y cuando hace ese testimonio, porque dice Juan es un hombre, es un testimonio de que estamos ante algo nuevo, ¿no? Dice, al punto se le abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. No, esto es precioso. Se le abrió la boca y la lengua y hablaba bendiciendo a Dios, ¿no? Porque el que ha experimentado la misericordia de Dios solo puede alabar,
¿no? Le pedimos al Señor con la oración colecta, que nos llene de la abundancia de su misericordia. Claro, si esto sucede, ya solo puedo agradecer, solo puedo alabar, solo puedo bendecir a Dios, ¿no? Entonces, en ese momento, toda la casa de Zacarías se convierte en un lugar de alabanza, ¿no? Y dice, invadió el temor a todos sus vecinos. El temor reverencial, o sea, porque todos entienden que esto es de Dios. Todos entienden que ha habido una intervención poderosa de Dios en la historia, en Zacarías e Isabel, ¿no? Y se acuerdan de lo del templo, ¿no? O sea, entienden entonces, hace 9 meses se quedó mudo, ahora da luz Isabel, ¿no? Y da luz y le ponen Juan, el nombre de Juan, y de repente él empieza a hablar. ¿Qué está pasando? Sucede algo nuevo, ¿no? Y a todos les llega como el temor reverencial. En toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Pues claro, ¿no? O sea, ya la vida de Juan desde el principio empieza a provocar admiración. Y todos comentan, ¿eh? Todos comentan. Todos los que las oían las grababan en su corazón. Y es muy bonito esto porque San Juan Bautista, desde el momento de su concepción y en el seno de Isabel, es el que testimonia, es el que viene a dar un testimonio, es el testigo, el mártir será, ¿no? Y ese testimonio provoca una reacción en todos los que le escuchan desde el principio. Quedan admirados, quedan asombrados, ¿no? Y las graban en el corazón. O sea, las cosas que suceden en la montaña de Judea con Juan Bautista quedan como marcadas para todos, ¿no? Quedan grabadas en su corazón, ¿no? Quedaron grabadas en su corazón. Y dicen, pues, ¿qué será este niño? Manjú, ¿qué es esto? ¿Qué va a ser este niño? ¿No? Porque, en efecto, la mano del Señor estaba con él. Esta frase que es tan bonita, es una frase que se dice de todos los personajes del Antiguo Testamento también, ¿no? Como sucedió con Moisés, como sucedió con Samuel, con todos, ¿no? La mano del Señor estaba con los profetas, no con los jueces, ¿no? La mano del Señor estaba con él. Entonces, todos se llenan de profunda admiración. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay una intervención positiva de Dios. Dios, es bonito porque es Dios cumple la promesa, pero no enviando desde el cielo y ya está, sino interviniendo Él. Interviniendo Él. Y esa intervención positiva de Dios que provoca el asombro entre todos, que se queda grabada en el corazón, marcando la historia de todos, más que la tradición, en el fondo lo que hace es indicar que estamos ante un nuevo comienzo. y preparar a la gente pues para un nuevo comienzo, para algo que sucederá 6 meses después. Que nacerá este niño ahí en Belén, en las inmediaciones, porque Belén y Encarén están muy cerquitas, son las dos, la montaña de Judea, ¿no? Y provoca como esa admiración, ese asombro, de qué está pasando aquí, de que estamos ante algo, o sea, ante algo nuevo, frente a lo cual hay que mover ficha, vuelvo a decir, o sea, no se le puede llamar Zacarías, no nos podemos quedar en el Antiguo Testamento, sino que comienza un tiempo nuevo en el que hay que responder al Señor, Nosotros vamos a celebrar la Navidad dentro de 2 días, o sea, bueno, ya por la noche de mañana, ¿no? Y sobre todo el pasado, ¿no? Es la Navidad. Y el tema no es, ay, qué bien, vamos a celebrar una tradición. Eso me da un poquito de rabia, porque muchas veces nosotros convertimos la Navidad en fiestas tradicionales. Es lo tradicional, ¿no? Lo que siempre hacemos, ¿no? Pero no, empezamos el tiempo de Adviento pidiéndole al Señor ir a lo esencial para vivir una novedad, ¿no? Entonces no puede ser que al final del Adviento volvamos a lo tradicional, ¿no? Entonces, vamos a ver la Navidad. Claro, tiene un punto de tradicional porque es una herencia que hemos recibido, evidentemente, pero sucede algo nuevo. Es que la llegada de Dios a nuestra vida nunca puede ser una tradición, un rito o una rutina, no. La llegada de Dios a nosotros es siempre una novedad y provoca en nosotros una reacción. Entonces, ¿cuál es esa reacción? Que nosotros nos dejemos incorporar a la novedad de Dios, que aprendamos a vivir esa novedad de Dios. Bueno, pues ojalá que estos días sean unos días en los que de verdad nos dejemos interpelar por el Señor, que ya está, que ya viene, que entra en nosotros, ¿no? Y que entrando en nosotros el Señor pueda hacer nuevas todas las cosas. Es lo que dice el profeta Isaías y que repite el Apocalipsis. Todo lo hago nuevo, pero tú también tienes que ser incorporado a esa novedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.